días para todos. Entonces me voy a quitar el sombrero de gerente y me voy a poner el sombrero de geek, de apasionado por la tecnología, con ese tema de Dynamo. Bueno, entonces, creo que la introducción que nos dio Edwin, bueno, pues más, toda la presentación que nos dio Edwin nos pone un poquito como en tónica de lo que vamos a ver. Dynamo viene siendo como una especie de primo, de alguna manera, digamos, dentro de todo el mundo de las posibilidades tecnológicas que tenemos, está relacionado, digamos, corre en otros entornos, tiene otro tipo de enfoques. Incluso, pues en CForge es un framework para desarrollo, una API, Dynamo es una herramienta para desarrollar, tiene un lenguaje propio interno y toda la cosa, pero son muy relacionados, ¿no? Nos permiten un poco abrir las posibilidades, de eso se trata este proceso. Bueno, aquí lo voy a pasar rápido, aquí solo destacar que dentro de lo que dice ahí, pues a mí el tema de la tecnología también me gusta bastante, no solo desde el punto de vista de la gestión y la implementación, sino del desarrollo. Me ha parecido interesante, hace varios años conozco esta herramienta Dynamo. Realmente mi inicio en este mundo fue con Grasshopper, una herramienta muy parecida hace unos años antes, eh, que me permitió como entender las posibilidades que puede abrirnos este mundo, ¿no? Y posteriormente, después de Dynamo, ya he ido aprendiendo lenguajes en concreto, temas de inteligencia artificial y demás que me gustan bastante. Bueno, entonces la idea de esta charla es simplemente dar una pequeña abrebocas a lo que significa Dynamo, que nos puede, que representa Dynamo y algunos ejemplos pequeños de aplicaciones también para entender qué puede hacer. La idea es que uno de ellos por lo menos lo abramos, no lo voy a hacer obviamente, no lo voy a explicar en detalle, lo vamos a abrir en Dynamo para ver cómo funciona, pero para verlo también ya en ejecución, que no solo sea verlo a nivel de diapositivas. Entonces, existe una realidad en este momento en nuestra sociedad y es que todos los procesos, todas las empresas, toda la interacción humana tiende a la digitalización. Estamos en esa, lo que llamamos la cuarta revolución industrial, que empezó, digamos, empezó a darle forma y nombre hace una década, tal vez con ciertas publicaciones en Alemania y que luego ya se fue extendiendo a nivel mundial y que se le ha dado, ¿cierto?, esta característica de revolución, de cuartas, digamos, se le da un paso más adelante porque entra con un conjunto de tecnologías disruptivas que hacen que la interacción en la industria y entre las personas que conformamos la sociedad, pues cambie, ¿no? O sea, genera nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de cómo funciona el mundo. Y pues que rompen un poco, o bueno, más que romper, evolucionan sobre lo que había antes, que era la tercera relacionada con la robotización y demás que se vio en la industria hace unos 50, 60 años. Entonces hay un tema y es que eso nos está afectando ya, ¿cierto? Aquí hay una pequeña frase donde nos expresa que esto es un cambio que ya está generando impactos, ¿no? Y es que muchas de las empresas que no han logrado adaptarse, que no han logrado entrar de lleno en este proceso, pues han terminado perdiendo competitividad y desapareciendo, mientras son reemplazadas por un montón de compañías, ¿cierto? Que nacieron con ese chip digital, con ese ADN y están básicamente creando la revolución. Aquí podemos encontrar, bueno, las típicas que todos conocemos. Pensar que empresas como Facebook, como Google, hace veintitantos años, Amazon, no existían ni siquiera, y ahora son empresas de las de mayor capitalización en el mundo, ¿no? Entonces, la tecnología, ¿cierto? Transforma considerablemente la forma en que se desarrolla la economía. Entonces, es importante estar de la mano con esto porque estos procesos nos van a afectar, nos van a llegar y en la industria, en nuestra construcción, también se están dando. BIM, de alguna manera, es ese paso necesario que teníamos que dar para poder habilitar la posibilidad de avanzar en esta dirección. Esto que estamos viendo acá y bueno, y BIM en sí, digamos, la filosofía que nos vende BIM, son cosas que llevan décadas funcionando en otras industrias, en la manufactura, por ejemplo, industria aeronáutica, sí, es decir, ese tipo de interacciones allá ya se dan hace mucho tiempo en la manera en que nosotros estamos descubriendo el mundo ahora con BIM. Ellos ya están preparados un poco para ir integrando esto a mayor velocidad. Nosotros estamos en esa transición, pero es inevitable, ¿no? Entonces, BIM, dentro de lo que hace como filosofía de trabajo y de foco a la información,
nos va a permitir que tengamos un buen sustento para luego empezar a hablar de cosas como el Big Data, ¿cierto? Necesario para la inteligencia artificial que nos comentaba Edwin, el tema de la robotización, ¿cierto? Realidad aumentada, realidad virtual y otras tecnologías habilitadoras como el cloud computing, Internet de las cosas también, digamos, en sitio, etcétera. ¿No? Todo esto depende mucho pues, de que la información sea de calidad y haya un proceso digital detrás para poderlo explotar. Entonces, BIM nos lleva en esta dirección. ¿Cómo nos afecta, cierto? Esto ya de manera más directa. Bueno, pues, ¿qué papel quiero yo jugar en esto que se está dando? Quiero ser parte de esta revolución en nuestro sector. Quiero tomar, digamos, el liderazgo de esto, ser parte de esos vanguardistas que están allá. Quiero tener una habilidad que en este momento es muy valiosa y cada vez es más valiosa, porque ya digamos, el stack básico de herramientas que debe manejar más que todo una persona enfocada en ser un usuario BIM, digamos, un rol dentro de lo que se llamaría el área BIM o la gestión de la información en concreto, pues esto me da productividad, ¿no? Me empieza a generar habilidades necesarias para no ser simplemente un usuario pasivo de la tecnología, llamémoslo así, donde me conformo o digamos, me limito a aprovechar lo que las herramientas del mercado me ofrecen, sino que ahora con toda esta revolución, si yo quiero transformarme, quiero mantener la competitividad como profesional y como empresa, debo tener la posibilidad de desmarcarme de lo que ofrece el mercado y empezar a agregar funcionalidades, personalizar a través de la tecnología mis procesos y por eso aparecen herramientas como Forge, ¿cierto? O como Dynamo, ¿no? Entonces, eso es un poco en qué punto quiero estar. Además, en una de sus diferentes ramas, esta herramienta, digamos, está asociada, no es la única claramente, ya veremos que es simplemente un pequeño abrebocas de lo mucho que hay por hacer en el tema tecnológico, pero nos está, ¿cierto? No, nos va a implicar un cambio de paradigma en la forma de hacer las cosas en algunos de los roles de nuestro sector. El tema del diseño, por ejemplo, ¿no? Ya con la integración de algoritmos genéticos, inteligencia artificial y demás, este papel va a tender a modificarse con el paso de los años, ¿no? Entonces, ¿dónde quiero estar en ese ecosistema? Entonces, ¿cierto? Como respuesta inicial, como primer paso que podemos llegar a dar, dentro del ecosistema Autodesk, ¿cierto? Esta herramienta aparece y nos permite, nos brinda la posibilidad de avanzar en esta dirección, se llama Dynamo, ¿no? Seguramente ya varios de ustedes la han oído, de pronto hasta la han usado, sea que hayan desarrollado unos scripts propios, pero es una herramienta que ha tomado popularidad en los últimos años, obviamente pegada de la mano de Revit, que como herramienta líder seguramente para el uso de Design Authoring, pues está muy presente en la mayoría de procesos de implementación, por lo menos en la región. Entonces, ¿qué es Dynamo? No? Es simplemente una herramienta, ¿cierto? Es un software, ¿cierto? Que permite desarrollar scripts, ¿sí? Scripts podemos llamarlo que es una manera de hacer software donde yo lo que hago es crear un conjunto de instrucciones que se ejecutan en un solo paquete, ¿no? O sea, Dynamo no nos va a permitir crear interfaces gráficas necesariamente, no nos permite una arquitectura orientada a eventos o cosas así, realmente es un tema de hacer scripts. Si alguna vez alguien trabajó con macros en Excel o cosas así, es muy similar, el concepto es muy similar. Pero el diferenciador que tiene Dynamo y la ventaja que nos ofrece a nosotros como perfiles no necesariamente técnicos metidos en este mundo del desarrollo es que se hace a través de programación visual. ¿Listo? La programación visual es un paradigma donde tenemos una interfaz gráfica para poder crear esos pequeños scripts o ese software que queremos desarrollar. No tenemos, ¿cierto?, que entrar necesariamente al código, ¿no? A poder escribir código escrito que obviamente de entrada puede ser bastante intimidante para una persona pues que no tenga ningún conocimiento en esto y es una tarea, sí, digamos, que requiere un tiempo de aprendizaje y demás, igual que Dynamo, evidentemente, pero puede ser más desafiante al comienzo. Entonces, estas herramientas están pensadas para que al colocarle una máscara gráfica, porque al final cada uno de esos bloques que conectamos al final está ejecutando una función de código que está escrita en un lenguaje, eh, facilitemos, ¿cierto? Lo que sería la dificultad de la implementación, ¿cierto? La dificultad o la complejidad inherente del problema, que es cómo resuelvo con programación algo, sigue existiendo, ya veremos lo que es un algoritmo, pero
por lo menos nos facilita el cómo llevar a cabo esa solución. ¿Sí? En vez de enredarnos con temas de lenguajes inicialmente, pues podemos hacerlo a través de una interfaz gráfica. Esto en la práctica funciona. Como lo vemos a la derecha, hay una pequeña representación de lo que sería, digamos, muy simplificado la manera en que interactúa un software como Revit en este caso. Por un lado tenemos una capa, ¿cierto? Que se llama la interfaz gráfica, que es la que todos conocemos cuando abrimos Revit, vemos botoncitos y demás. Y esa interfaz gráfica, en la práctica, cada vez que yo le doy clic a un botón o algo, pues realmente manda un llamado a ejecutar una función dentro de lo que llamaríamos el Revit Core, ¿no? O sea, el software en sí, el cerebro, digamos, de Revit, donde está todo, digamos, las bases, las relaciones, los algoritmos internos, las reglas de Revit, todo ese desarrollo del programa lo interactuamos con la interfaz gráfica como usuarios humanos. Pero aparece otra manera de interactuar, otra capa de interacción que pueden tener los programas, en este caso Revit lo cuenta con ella, que son las APIs. Simplemente una API es la manera en que un computador, bueno, pues otro software más bien, puede interactuar con otro software, ¿sí? Es la manera en que se hablan entre programas. Ya no intervienen directamente humanos en ese proceso de comunicación, sino son los software los que lo hacen. Entonces, realmente Dynamo lo que hace es aprovechar esa capa de API para poder interactuar, en este caso con Revit, además de que tiene su propio core, ¿no? Llamémoslo así, tiene sus propias funcionalidades. Eso es básicamente la programación visual. Ahorita que veamos el ejemplo, pues creo que es más fácil de entender cómo se ven esos bloques en Dynamo. Brevemente, un pequeño contexto histórico de esto. Dynamo no es la primera herramienta que aparece para solucionar este problema de la programación visual para el sector de la construcción. La primera podemos hacernos referencia más o menos a comienzos de siglo con Generative Components, una herramienta que surgió para solucionar problemas llamémoslo así, de cómo gestionar y crear geometría de alta complejidad, geometría no euclidiana para el diseño de proyectos. No existía manera de hacerlo. Entonces, esta herramienta dio esa solución, esto de la mano de algunas entidades académicas y demás. Fue una herramienta que tuvo, digamos, su periodo en su momento, no tiene tanta popularidad ahora, no es una herramienta que salió de su nicho, digamos que fue la primera, pero no lo logró como establecerse a nivel general. Posteriormente llegó la que seguramente es la más conocida y está a la par de Dynamo en popularidad y demás, pero lleva mucho más tiempo, así que tiene una madurez de desarrollo más alta, que es Grasshopper. Esta es una herramienta de McNeil, es un plugin así como Dynamo que corre en este caso sobre Rhinoceros o Rhino, un software también muy potente que tiene esta casa de software. Este es el que se consolidó, yo creo ya el que le dio esa presencia a que en el sector AEC era posible tener herramientas así, ¿no? Y crear una comunidad alrededor. Esa herramienta es muy madura, tiene un montón de librerías ya para de todo, incluyendo temas de inteligencia artificial y demás. Luego ya entrando al mundo más Autodesk, a través de proyectos como Basari, los proyectos son como iniciativas internas de Autodesk para crear productos de innovación y demás, que no terminan volviéndose digamos, un producto en sí, pero sí derivan en productos comerciales. Entonces, parte de eso, parte de otros desarrollos, finalmente terminó volviéndose lo que es la programación visual en Autodesk a través de Dynamo. Si vemos la primera versión en 2013, eso tampoco es algo del día de ayer, pero su boom, su explosión, creo que se ha venido dando en los últimos 2 o 3 años, por lo menos en nuestra región, teniendo en cuenta que con la implementación BIM y el uso de ciertas herramientas, pues aparecen estas adicionales, ¿no? Que van a ir de la mano. Luego, algunos hitos importantes acá, Dynamo originalmente, y eso pues también evitaba que se volviera tan popular, era que era un plugin, un add-in que yo debía saber que existía para ir a descargarlo e instalarlo. En 2016 con Revit 2017, recuerden que siempre vamos un año adelante en esta versión, se integró directamente en Revit, es decir, cuando yo instalaba Revit ya instalaba Dynamo de una vez, digamos, insertado dentro de la misma instalación, y eso facilitó su popularidad, ¿no? Que se extendiera mucho más en la comunidad. Luego han venido cosas un poco más técnicas como el cambio de núcleo que abre las posibilidades, en este caso la 2.0 cambió su código interno para adaptarse a algunas cosas adicionales y ahorita incluso estamos en un cambio también relevante que se está dando y es poder permitir Python 3, que era lo que solo se podía con Iron Python, temas un poco técnicos, pero al final lo que nos importa es que cada vez evoluciona más esta herramienta permitiéndonos muchísima más flexibilidad y posibilidades
¿no? Ya con Python 3.0 y sus, bueno, la versión que sea en la línea 3, tenemos la posibilidad de hacer cosas de inteligencia artificial, de manejo de datos, mucho más fácil que con la versión anterior que tenía. Y bueno, un tema a mencionar que ya no es en sí Dynamo, pero está, digamos, un poco relacionado al tema, y es que a través de Dynamo se puede hacer cosas como Project Refinery, que es básicamente Generative Design en este momento, que es utilizar bajo una plataforma de Autodesk el uso de algoritmos genéticos para el desarrollo de optimizaciones de diseño y propuestas de diseño y demás. Temas también un poco más técnicos, pero bien interesantes porque, de nuevo, es como Dynamo en el sentido de que nos pone una interfaz gráfica donde nos esconde la implementación de los detalles de los algoritmos de inteligencia artificial y nos facilita la interacción con ellos, ¿no? Es una herramienta que incluso ya está integrada en las últimas versiones de Revit. Dynamo, aunque es conocido principalmente por Revit, ¿cierto? Por su integración directa con Revit, ahí nació Dynamo. Realmente no se ha limitado allá y en los últimos años, Autodesk viendo la buena acogida que ha tenido esta herramienta y las posibilidades que da, la ha ido migrando, ¿cierto? Y hay otras versiones, digamos, de Dynamo que están por ahí. Una de ellas es standalone, es decir, es un software que funciona independiente, no requiere ningún otro programa para ejecutarse, que se llama Dynamo Studio. Y hay otros plugins que se han ido integrando a herramientas como Civil 3D, como Formit, Alias y Advanced Steel. Por ahí hay otras en camino también. Creo que 3D Max también la quiere integrar, Maya. Están como en ese proceso. Es decir, lo que yo aprenda con Dynamo en Revit, si yo, por ejemplo, interactúo con temas relacionados a la infraestructura, puedo aprovechar también el poder de Dynamo en una herramienta como Civil 3D, por ejemplo. Entonces, ¿para qué realmente me sirve esta herramienta? ¿No? O sea, ¿qué puedo hacer yo con Dynamo? Entonces, Dynamo, lo primero es entender que es un lienzo en blanco, ¿sí? Un poco como lo que nos decía Edwin. Forge también es un lienzo en blanco, es decir, me da un conjunto de tecnología, sí, de APIs, de funcionalidad disponible. Dynamo también me da un conjunto de funcionalidad disponible a través de los nodos. Y un poco aquí viene es mi creatividad, llamémoslo, o mi capacidad resolutiva de determinar problemas que tengan posibilidad de automatización, que tengan un valor para el negocio, ¿cierto? Siempre hay que tener presente eso, que sirvan para algo. Y sobre esa base, determinar si es posible implementarlo en algo como Dynamo, ¿no? Entonces, dentro de esos problemas que puede solucionar Dynamo, hay dos maneras de verlo. El primero es de productividad en general. Este básicamente es el que más, digamos, nos sirve de entrada a los que estamos en este rol de pronto de ser BIM managers, coordinadores BIM o algo de este estilo, porque facilita lo que sería la gestión, control, análisis de la información, de los modelos, en este caso hablando más concretamente de los modelos BIM, además de automatizar pequeñas secuencias de pasos que se hagan en los programas. Eso es productividad. Si yo tengo un flujo definido donde debo siempre crear un sheet y luego agregarle la tabla, agregarle una vista y escalarla y llenar datos de no sé qué y de no sé qué acá y allá, ese tipo de cosas que tienen una forma muy estructurada de definirse, muy objetiva, ¿cierto? Que no dependen de una persona, o más bien, de que si lo hacen 10 personas, el resultado al final tiende a ser el mismo porque es un proceso muy repetitivo, es la clase de problemas que nos facilita muchísimo la vida resolucionar con Dynamo. Nos va a poder automatizar esa clase de cosas. Y bueno, en cuanto a la integración de información, aparte de la productividad interna, nos permite conectarnos, ¿cierto?, con el ecosistema de información alrededor de los modelos, integrar diferentes fuentes externas o exportar, es decir, ese tipo de cosas ya más de flujo de información, también Dynamo nos facilita bastante la vida. Ahorita vamos a ver uno que es integrar tema de coordinación. El otro componente que podemos utilizar de Dynamo, o la otra funcionalidad, tiene que ver más con lo que sería ya un paradigma del diseño que se llama diseño paramétrico y en una escala un poco más arriba, el diseño generativo. Digamos que Dynamo está más preparado para el paramétrico, para ser generativo tiene que integrarse con Refinery o algunas librerías ya específicas o desarrollos específicos de inteligencia artificial, pero lo importante aquí entender es que esto está sucediendo en el mundo. Sí, esto está pasando con Dynamo, sin Dynamo, con otras herramientas, y es importante que estemos un poco preparados para lo que viene, ¿no? La inteligencia artificial está en todos lados, hay un montón de, lo que llaman, digamos, se ha convertido de pronto en una buzzword o algo así, que hace mucho ruido, mucho humo en algunos casos, pero es una realidad. Es una tecnología muy potente que facilita un montón de cosas,
que ya tiene casos de negocios reales por todos lados en aplicación concreta. Y eso está llegando acá. Entonces, ¿qué es paramétrico? Diseño paramétrico generativo es simplemente poder empezar a integrar al proceso de diseño un enfoque hacia los datos, hacia el análisis, hacia el soporte, digamos, en ciertos parámetros más objetivos y crear un sistema donde yo no pienso en la forma final, sino yo pienso en las relaciones que hay entre las partes, llamémoslo de una manera, entre factores externos, internos, variables, ¿cierto? Describimos un poco el concepto de diseño de esa manera y a través de algoritmos, ¿cierto? Más sofisticados o no, o menos, logramos generar diferentes alternativas que cumplen, ¿cierto? Con esa parametrización inicial y con unos objetivos que se han determinado. Entonces, una forma de hacer las cosas que ya se está dando, hay incluso empresas ya en el mundo real, ¿cierto? Invirtiendo en ese tema, vendiendo sus servicios. Recientemente Autodesk compró una empresa europea llamada Spacemaker que maneja esta lógica por 200 y pico de millones de dólares. Entonces, incluso el mismo diseño, el mismo Autodesk, perdón, seguramente va a integrar cosas como esa mucho más allá de Refinery, que es como el primer paso. Bueno, entonces hay dos conceptos claves antes de llegar a la herramienta, algoritmo, ¿cierto? Para desarrollar software, uno tiene que pensar de esta manera, tiene que tener pensamiento algorítmico. Básicamente, sin que sea una palabra tan rimbombante, es una secuencia de instrucciones que yo le voy a dar a la máquina, ¿cierto? Que conceptualmente hablando resuelven un problema. Entonces, lo que yo debo hacer para poder desarrollar algo en Dynamo o en cualquier otro lenguaje es analizar ese problema y empezar a tratar de subdividirlo en pequeñas piezas, ¿cierto? Hasta el punto en el que pueda indicarle a la herramienta a través de un lenguaje qué debía hacer, ese pequeño paso que debía hacer. Cuando yo uno esos pequeños pasos, ¿cierto? Creo un algoritmo que soluciona el problema en su totalidad. Entonces, uno un poco la filosofía de dividir y vencerás de manera muy estructurada. Entonces, eso es lo que debemos hacer nosotros y ese es el gran desafío de Dynamo o de cualquier herramienta de este tipo. No es usar Dynamo. Dynamo no es difícil. Ya lo vamos a ver, es una interfaz, tiene ahí 4 botones para una cosa, tiene 5000 nodos a un lado, que nadie se va a aprender de memoria, son las funciones, nadie se aprende eso de memoria nunca. Para eso está la documentación, los que desarrollan software lo sabrán. Pero lo importante es saber cómo uno las piezas. Y para eso, el cómo integro yo esas piezas es que aparece el pensamiento algorítmico, ¿no? Entonces, este es el verdadero desafío inicial que tiene herramientas de este tipo, que yo logre empezar a pensar así. Una vez lo logre, el detalle de implementación, y si lo hago en Dynamo, lo hago en JavaScript en Forge o lo hago en C Sharp, Python, lo que sea, tiende a ser un detalle menor. Sí, ya es un tema de puramente de adaptación a un lenguaje rápidamente, pero ya tengo, digamos, el chip preparado para esto. Y bueno, el otro concepto es que Dynamo, estas funciones que les digo, estas piezas que se unen, se llaman nodos. Y básicamente los nodos son pequeñas acciones, pequeñas funciones que hacen una cosa muy concreta. Cada nodo hace algo muy específico. Y entonces cuando yo uno un montón de nodos, ¿cierto? Es que logro crear esas instrucciones ya para solucionar un problema complejo. Todos tienen la misma estructura en general. Tenemos por un lado un dato de entrada, ¿cierto? Hace algo ese nodo con esa información o con ese objeto que se le pasa y pues sale un objeto nuevo o el objeto transformado o algún dato, ¿no? Ahí, digamos, es un puro traslado de datos entre nodos. Entonces ahí está digamos, la base de lo que sería Dynamo, lograr unir estos elementos. Bueno, ahora sí, ejemplos. Este sí lo voy a mostrar en Dynamo en sí para poder ver, pero antes un poco la idea es habitual que en los procesos de coordinación dentro de lo que sería un flujo con Autodesk, tengamos por un lado Revit, tengamos por otro lado una herramienta como Navisworks para hacer la coordinación de interferencias, el uso de coordinación 3D. Y este software, ¿cierto? Está en la herramienta Navisworks, dentro de su módulo Clash Detective, genera unos informes que básicamente me dicen dónde están los cruces y bueno, esa información se, digamos, de manera gestionada llevar a un CD, desde ahí los diferentes actores que intervienen deben tomar esa información, llegar a sus modelos, ¿cierto? Entonces, compartido WIP y en mi WIP hago los cambios necesarios para poder retroalimentar el compartido y bueno, ir resolviendo el proceso de coordinación. Digamos que esto seguramente todos lo tenemos muy claro. Hay un desafío a veces y es que cuando esos diseñadores que van a hacer los cambios en Revit no cuentan con Navisworks y herramientas como la del Switchback o cosas así, pues realmente es un poco complicado
gestionar los clashes, ¿no? Finalmente me toca irme por el ID, darle a buscar y Revit en su cámara automática no es la más eficiente del mundo, me manda ahí a cualquier lado mirándolo desde cualquier lado, empezar a hacer section box, bueno, hay un montón de cosas, digamos, de operativas que me pueden llegar a dificultar un poco lo que sería la corrección de esas interferencias. Este fue un problema que se tenía en su momento en algunas de las empresas en las que yo participé, fui BIM manager y director BIM y demás, y se propuso hacer este flujo de trabajo donde se facilitara a partir de los informes la visualización de esos clashes dentro de Revit. Entonces, un poco esa es la idea. Es un algoritmo que no es muy complejo, pero tiene, digamos, sus cositas. Entonces, el ejemplo es, aquí tengo un modelo muy sencillo, esto es extremadamente sencillo. Tengo el modelo estructural y tengo el modelo mecánico cargado como link. En este caso, en Navisworks seguramente hubo un informe de interferencias, allá se tienen los clashes muy fáciles, pero pues al estructural, por ejemplo, en este caso le tocaría ponerse a mirar aquí por Select by ID, empezar a echar ojo, y este proyecto pues es muy simple, hasta podría ser fácil de buscar manual, pero en proyectos ya de una escala más real, más normal, con 200 clashes, puede ser un poco más complicado, ¿no? Entonces, el objetivo es que yo pueda generar una serie de marcadores gráficos dentro del modelo directamente desde el informe para que desde Revit yo ya sepa dónde están las interferencias y sea mucho más sencillo venir aquí a corregirlas. Entonces, básicamente la idea. Entonces, en Dynamo, aquí está, ¿cierto? Para los que no lo conocían, aquí en Manage tenemos nuestro botón de ejecución de Dynamo. Player es una herramienta bien interesante pensada para poder distribuir scripts en una empresa, o sea, que alguien los produzca y los usuarios de la organización no tengan que ver los huesos de Dynamo, digamos el esqueleto de Dynamo, sino que simplemente se encarguen de ejecutar, una herramienta muy útil para eso. Nosotros vamos a abrir el Dynamo real, el Dynamo completo. Ustedes un poco de entrada se dan cuenta que es casi un programa independiente, ¿no? No es simplemente una ventanita con 4 botones a la que yo le digo OK o cancelar, como el resto de cosas de Revit, sino aquí tenemos un programa entero que se ejecuta sobre Revit. Incluso yo podría ni siquiera interactuar con Revit para nada, ni siquiera tener nada que ver con Revit ni con el modelo en este momento y hacer un montón de cosas con Dynamo. Entonces, esa es un poco la ventaja, ¿no? Es casi que es correr como en un sandbox este programa. Es muy sencilla su interfaz, eso sí. Voy a entrar directamente aquí al algoritmo, al script. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, brevemente, por aquí hay un montón de nodos. Son miles de nodos en la librería estándar y la comunidad, que es algo muy, muy habitual, digamos, en este tema del software. Dynamo es open source, un poco de, bueno, eso tiene como una filosofía en el mundo del software. Hay un montón de personas que han desarrollado nodos, paquetes adicionales llenos de herramientas que no vienen por defecto con Dynamo y que yo puedo usar gratuitamente. Básicamente, la gente lo hace de manera muy altruista, lo libera para la comunidad para que lo pueda utilizar, ¿no? Paquetes que me sirven para integrarme con Excel, con web, ¿sí? Con análisis estructural, análisis energético, análisis climático, con mapas, con GIS, es decir, hay un montón de herramientas, un montón, o sea, las que se imaginen seguramente de algún problema concreto de nuestro sector, algo les podrá servir de base dentro de esos packages. Entonces, esta herramienta, este script, perdón, es relativamente simple, ¿cierto? Partimos de la base de que yo tengo un informe, pero en este caso el informe no es el informe hecho para nosotros, HTML con foticos, sino en este caso es un informe hecho para que los software se hablen entre ellos, ¿sí? Una manera de estructurar datos que facilita que se hable, ¿no? Que se hable, en este caso, el resultado de Navisworks con Dynamo. Eso se llama un archivo XML, esto es, no está hecho para que lo leamos nosotros, pero la verdad tampoco está complicado de entender. Digamos, ahí está etiquetado y uno no sabe qué son los parámetros, pero esos son los datos base que me surte Navisworks. Lo mismo cuando yo exporto un HTML, ustedes ven que uno puede exportar un XML en la misma interfaz, es decir, es algo nativo de Navisworks hacer esto. Y con este informe, yo me voy, ¿cierto? Aquí a Dynamo, creo una serie, entonces aquí tengo marcado como unos grupos de nodos que hacen un paso, ¿cierto? Un poco la idea es que cuando yo analizo el problema, empiezo a descomponerlo. Entonces yo aquí, primera actividad que debo hacer, cargar y procesar el informe en XML, ¿no? Lo primero, o sea, sale de Navisworks así, pues de alguna manera tendré que llevarlo a Dynamo. Entonces ese es mi primer paso. Entonces aquí con nodos resuelvo esto, cargo el archivo, lo leo, etcétera. Hay un tema que por eso quería mostrar este ejemplo con Python. Dynamo tiene la capacidad
de ejecutar Python como en un sandbox, sí, que tiene. En esta versión todavía es la Iron Python, pero como les decía, ya está en esa migración a Python en su versión 3. Esto es un código muy simple que lo que hace es extraer esos datos de allá. No es necesario, la mayoría de scripts de Dynamo básicos no requieren que yo haga esto, pero les quería mostrar que uno puede hacerlo. Es decir, Dynamo puede tener superpoderes adicionales si quiere, porque puede ejecutar Python. Y cuando yo puedo ejecutar Python, puedo hacer básicamente lo que quiera en general. ¿Sí? Y también puede ejecutar C Sharp ya con otra lógica, creando nodos en sí, ¿no? No con un sandbox, sino creando nodos. Sobre esta base, luego pasamos a un siguiente actividad, que es, bueno, tengo un montón de datos ahí, ¿cierto? De alguna manera cogí este XML, lo leí, lo tengo estructurado para que lo pueda leer fácil Python y Dynamo, pero pues tengo que sacar los datos que me importan, ¿no? Acá hay tal vez más información de la que es. Por eso empiezo a extraer datos relevantes para esos marcadores o indicadores de la coordinación de las interferencias. Entonces son nodos básicos de Dynamo donde yo extraigo un dato y empiezo digamos, a formar listas que son como grupos de datos, etcétera, o arrays si alguien viene de otros lenguajes. Luego tengo por aquí un paquete que lo que hace es configurar el indicativo de las interferencias, es decir, aquí ya creo en sí lo que sería la marca gráfica y le doy una serie de características pues para que esté ubicada donde es y bueno, o sea, la creo correctamente y la configuro. Luego por acá tengo también un tema de datos adicionales del informe que me sirven junto a los anteriores para hacer el paso final, que es que una vez creo las esferas, ¿cierto? Que me van a indicar esa posición de la interferencia, pues la lleno, ¿no? Hay que pensar cómo funciona la estructura lógica de Revit. Yo no le puedo asignar datos a una esfera que no está creada, así que primero la creo y luego sí le asigno los datos, o sea, los parámetros que va a tener, pues para poderla ver en la interfaz, ¿no? O sea, es un poco eso pues ya depende cómo funcione Revit, el mismo Revit y Dynamo, ¿no? Hay que, como les decía, tener esa secuencia lógica de acuerdo al problema. Entonces, con estos conjuntos de nodos, que ni siquiera son muchos, ¿sí? Son más bien poquitos, algo que se puede hacer relativamente muy rápido, puedo ejecutarlo, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro modo de ejecución en la parte inferior, le doy correr, esto se demora pues ahí un momentico, y lo que sucede es esto, en el modelo me genera unos indicativos gráficos, tiene una configuración, es una familia básicamente muy simple, que lo que tiene es una transparencia, pero que de manera muy rápida, yo en un solo vistazo, puedo, ¿cierto? Visualizar dónde están los problemas, ¿no? Entonces yo ya sé que debo ir allá, yo soy el estructural, tendré que abrir un ducto acá o lo que sea, pero además, como parte del script, esta esfera, al momento de crearse y de habilitar sus parámetros, ustedes pueden ver que uno puede agregarle información. Entonces aquí, por ejemplo, yo le tengo metadata que me traigo del informe, le digo que este es cuál es el cruce de ejes, la fecha en que se hizo el informe, el identificador único universal que tiene, el ID del elemento 1, el ID del elemento 2, el nombre, ¿cierto? El test al que pertenece y seguramente aquí si hubiera una indicación que debió haber hecho el coordinador técnico, pues podría estar el comentario o lo que hay que hacer. Entonces, esto se creó en su momento para Colpatria, en su momento, digamos, algo muy similar, para lograr, ¿cierto?, facilitar la comunicación de interferencias con los actores del proyecto, con los diseñadores. En vez de estar con esa incomodidad del ID y demás, se podía hacer. El script se puede evolucionar mucho más, como se hizo. Por ejemplo, yo por cada interferencia puedo crear una vista con section box automáticamente en una categoría que se llame vistas de interferencia o lo que sea. Entonces puedo tener todo aislado en vistas aquí del Project Browser. Puedo, por ejemplo, tenía la posibilidad también de que al crear o correr o cargar un nuevo informe, detectar a las que ya no están habilitadas, digamos, las que ya están resueltas y eliminar a las esferas y pusiera en un color diferente, por ejemplo, como en el código de Navisworks, en amarillo las que todavía están por resolver o cosas así, para llevar una trazabilidad, ¿no? Nuevos comentarios, es decir, esto tiene muchas posibilidades. Y se vuelve una herramienta, digamos, sencilla, es un script simple, pero que facilita un proceso. Sí, al final esto es productividad. En vez de estar mirando el informe ID, me devuelvo, miro, no encuentro, etcétera, aquí tengo todas las marcaciones, no puedo decir que no lo sé. Y si empiezo a aislarlas y demás, pues mucho más fácil. Es una herramienta, miren, ni siquiera se demoró gran cosa, solo son 5 esferas obviamente, pero esto puede hacerse con cientos de esferas, miles de esferas y esas cosas no pesan mucho, digamos, para programación. Bueno, entonces ya para ir finalizando, hay un ejemplo, digamos, específico dentro de la herramienta. Otros ejemplos, sí, cosas que yo hice durante mi experiencia como BIM manager y demás.
Numeración de parqueaderos, este es como el Dynamo 101, el que casi todo el mundo hace al comienzo cuando está aprendiendo y demás, una herramienta muy útil, un script muy, muy útil. Aquí podemos ver, estos son estadísticas reales, yo tenía algunos logs dentro de mis scripts. Cada vez que alguien ejecutaba un script en la empresa, yo registraba quién, cuándo, cómo, cuántos y no sé qué. Eso me llevaba a unas estadísticas bien interesantes. El hecho es que yo voy a determinar, por ejemplo, que con este proceso manual, ¿cierto? O sea, de analizar el proceso de numerar parqueaderos, puede tomar 1 o 2 horas a una persona, un arquitecto, a lo que no le aporta en lo absoluto ni al proyecto, ni al profesional, ni a nadie, es un tema puramente operativo y que con un script relativamente rápido de hacer, que puede evolucionar y empezar a detectar visitantes, PMRs, motos, bicicletas, es decir, uno puede empezar a extenderlo para hacer un montón de cosas, le puedo ahorrar mucho tiempo de productividad a los equipos de diseño, ¿no? En este caso, la estadística eran 120 horas hombre al año contra 2 horas de inversión del script. Esto se paga pues muy rápido, ¿no? Esto básicamente se basa en un trazado y yo con eso ya le digo, numéreme hacia allá, ¿no? Y esto automáticamente lo hace. Otro ejemplo, formatos automáticos. Había hablando de sistemas de gestión de calidad como con la ISO, había unos procesos establecidos que requerían unos formatos para cierto registro de las revisiones de ingeniería, de la parte técnica de la ingeniería. Eso requería que en la práctica los ingenieros del equipo de diseño trabajaran sobre Revit, hicieran todas las observaciones y notas en los planos de Revit con nubes de revisión y todo esto, todo bien documentado, pero por obligación tenían que llevarle un formato por estructura y bueno, por temas adicionales de control y seguimiento. Originalmente lo tenían que hacer manual, es decir, primero hacían los planos, luego se ponían con puro trabajo de escribano, empezar a pasar a un Excel. Esto les tomaba 30 minutos, 1 hora por revisión, había un montón de proyectos, un montón de revisiones. Y entonces se propuso y se desarrolló un script que permitía tomar ya todas esas nubes de revisión listas y configuradas en Revit, pues porque alguien tiene que hacer la revisión, evidentemente, desde el punto de vista técnico, pero eliminar el paso de trasladarlo a un Excel. Eso con Dynamo y ya entrando un poco a Python también, se podía automatizar y se generaban los informes ya diligenciados en las rutas específicas, con el nombre hasta del usuario que lo había creado y todo. Es decir, ya todo estaba listo, fecha, todo de una vez, pues en segundos, ¿no? Esto generó un ahorro también, digamos, a más o menos de 150 horas de hombre al año, que para ese equipo específico de ingeniería eran horas bastante caras, así que fue digamos, muy rentable hacer script, ¿no? Es más fácil o mucho mejor tener un ingeniero de estos altamente especializado revisando proyectos y aportando que tenerlo escribiendo en un Excel. Y por último, un ejemplo ya más de gestión de lo que hacíamos nosotros en BIM, que era la auditoría de políticas de un CDE, de un Common Environment, ¿no? Lo que veíamos, para crear un CDE y que funcione bien hay que gestionarlo y eso implica generar una serie de reglas de juego. El problema es que esas reglas de juego a veces son complicadas de seguir, ¿no? De auditar, ¿sí? De poder hacer el control de ellas. Cuando tenemos múltiples proyectos, múltiples actores, se puede empezar a desordenar el tema y es muy complicado realmente estar mirando y tener un espacio para poder ir a abrir todos los archivos y las carpetas y mirar si está bien ubicado, si la nomenclatura es correcta, si el tipo de archivo está donde es, que si la carpeta se llama o no se llama, bueno, todas esas cosas son muy complicadas. Sobre esa base se desarrolló un script que aquí, digamos, tiene más de Python que de Dynamo en la práctica, porque accedemos en este caso al CD WIP local del servidor que había en su momento en la empresa, que tenía más de 100.000 archivos en su momento y contando, que seguramente para esta época ya son muchos más. Pero la ventaja era que con este script se parametrizaron todas las reglas establecidas en el CD y se generaba un mapeo periódico que generaba unos informes automáticos que permitían saber si se cumplía o no se cumplían las reglas del CD en WIP. Pasamos de tener más o menos unas 18.000 faltas al CDE, llamémoslo así, en el primer día que se ejecutó, digamos, la implementación, a en menos de 6 meses haberla reducido a poco más de unas cientos, ¿sí? Ya incluso incidencias digamos, de tipo muy poco impactantes, ¿no? O sea, se resolvieron la gran mayoría de las fuertes, más de 18.000 resueltas, justamente por el seguimiento, es decir, ya es más difícil que yo diga que no sé, que no puedo, que no sabía, cuando hay un script automatizado que lo detecta. Esta misma lógica se plasmó en el CDE, digamos, en la plataforma CDE para el espacio compartido y publicado, en este caso en Bin 360 Docs, utilizando, por ejemplo, la API de Forge, la de Docs, la de Document Management, para poder extraer datos, ¿cierto? A través de esta herramienta y poder hacer también, pues, unos chequeos
de seguimiento y calidad que generaban un montón de cosas adicionales, incluso relacionados con participación, incidencias, uso, respuesta, comunicación. O sea, digamos, las APIs tienen un montón de datos y uno puede sacarlos y analizarlos y también nos ayudó bastante a controlar que efectivamente se estuviera cumpliendo las políticas en un CD. Estamos hablando de también más de 10.000 archivos entre los diferentes proyectos de un CD típico de una empresa, entonces es imposible o muy, muy difícil que uno lo pueda hacer de manera manual, ¿no? Y destinar un recurso para eso. Y bueno, ya para finalizar, Dynamo no es claramente lo último en tecnología ni es el último paso que yo debo dar. Aquí, por ejemplo, hablamos de temas como Forge, importante tenerlo presente. En el mismo Dynamo yo puedo correr Python, también puedo desarrollar sobre C Sharp. Tengo Design Script, que es un lenguaje de dominio propio de Dynamo. Entonces lo que tengo son posibilidades, ¿no? Empezar a ampliar lo que yo puedo llegar a hacer con esta herramienta. Y a nivel de Forge, bueno, creo que la nube es para donde vamos. La estrategia de muchas de estas empresas está llegando allá. No deben pasar muchos años para que tengamos algún tipo de Revit o versión de Revit en la nube directamente. Entonces, estar preparado para ese tipo de cambios es bien importante. La ventaja de una tecnología como Forge es que es una REST API. Yo puedo desarrollar básicamente cualquier lenguaje con que pueda hacer requests es suficiente, pero pues digamos que los SDKs que tiene preparados principalmente son los de JavaScript y los de C Sharp, son lenguajes, digamos, que vale la pena explorar como siguiente paso una vez yo me meta en este cuento y me guste. Y si no me gusta, aquí el mensaje también es ser consciente de que existe. En mi papel de ser un BIM manager, ¿cierto? De ser un gestor de implementaciones BIM, de pronto no me voy a poner a escribir código, no me voy a poner a hacer un script de Dynamo, pero debo tener la capacidad y la visión de implementarlo en mi proceso, conseguir a la gente adecuada, ¿cierto? Los técnicos que lo puedan desarrollar seguramente mucho mejor que yo y mucho más rápido, pero apalancarme en esas herramientas para ganar competitividad, ¿no? Para generar optimizaciones en mis procesos. No puedo negarme a esto. Eso sí es lo que no debería pasar. Listo, con eso finalizaría.